versículo 2 al versículo 4. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 70 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Miren cómo dejó establecido todo cuando estaba construyendo las dimensiones. Y el pórtico delante de la nave del templo, mire qué palabras parecidas a las que usamos todavía hoy, tenía 22 codos de largo conforme al ancho de la casa, y su ancho al frente de la casa era de 10 codos. Verso 4. También para la casa hizo ventanas con celosías. Voy a llegar hasta ahí y vamos a orar al Señor. Vamos a orar por un niño, Jafet, porque tiene quemaduras de 2º grado. Vamos a orar también por una persona que van a operarlo de corazón abierto, y hay muchas personas que van a ser intervenidas, y queremos pedirle a Dios que Dios da sanidad, pero también da medicina. Así que vamos a orar. Cada uno, si no logró escribir su petición, póngala ahí en su mano y dígale: Señor, aquí está una petición. Este es el momento de pedir. Si algún momento hay, este es el momento. Dice: antes, ¿verdad?, poned vuestros ruegos, súplicas y peticiones. Padre, estamos delante de ti esta noche pidiendo que puedas ver nuestros deseos. Tu palabra profética lo ha dicho, nos hemos gozado en ti. Mira, Señor, aquellos que van a ser intervenidos, aquellos, Dios mío, que van a enfrentar un quirófano, que tú pongas esa dirección en la mano de los médicos. Mira los que están quemados, los que están padeciendo del corazón, todos aquellos, Señor, que van a una sala de hospital, que tú puedas manifestarte como el Dios que sana. Te pedimos por todos aquellos hogares que están emproblemados, por aquellos que están luchando, Dios mío, en esta batalla, Señor, del Evangelio. Te pido que los fortalezcas y que cuando su fuerza se haya terminado, tu potencia y tu bendición estén en ellos. Te pedimos que nos des, Señor, estos minutos para poder llenar nuestro corazón. Lo abrimos, llénalo, Dios mío. Nos vaciamos de todo pensamiento humano y te pedimos, Señor, que lo llenes con tu presencia. Señor, te pido que mi mente, mis labios y mi lengua son entregados a ti, para que lleves una palabra que emerja de tu propio corazón. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, amén y amén. Quiero trasladarle este pensamiento, que yo lo buscaba como para hablarle, hermano, al liderazgo, porque estamos trabajando el templo de Salomón, pero por situaciones de confusión propias mías, me di cuenta que no podía tener esa reunión, pero este tema estaba tan lleno en mi corazón que decidí, hermano, podérselo entregar esta noche, porque quiero que recuerde cómo David tiene los planos para desarrollar un templo para el Señor, pero que a David, por derramar mucha sangre, no se lo permiten. Y entonces dice el Señor: el que me haga mi casa, el que me haga mi templo, tiene que ser alguien que sea un pacificador. Por eso es que este es el año, hermano, por la paz. Porque si todos logramos cada día, hermano, meternos en lo de la paz, yo trato de no quitarme estas, aunque no van con lo que uno se viste, ¿verdad? Pero ahí me recuerdo cuando me enojo: no, por la paz, por la paz. Donde predico y sale en la computadora ahí: por la paz, para que no se nos olvide, porque queremos construirle un templo al Señor. Decimos amén. Pero fíjese que dice la Escritura que todas las cosas que aquí nosotros vemos son un fiel reflejo de lo que hay allá arriba. Cuando Moisés va, él se da cuenta de lo que había allá arriba y le dicen: ¿sabes qué? Hazte un tabernáculo de acuerdo al modelo. Diga conmigo: de acuerdo al modelo. No hay nada que nosotros podamos inventar. Todo lo que se hace aquí de alguna manera ya está establecido en el cielo. Ahora, lo que me llama la atención, antes de ingresar al tema, quiero poner un poquito de cimiento en lo que le quiero hablar, es que empecé a notar cómo se hacía, hermano, un templo. Porque derivado de los planos que Dios le dio a David, nada más eran un reflejo de lo que había arriba. Mire, por ejemplo, ¿qué le puedo decir yo? Aquí se envían correos, ¿verdad? En el cielo se envían correos desde hace rato. Gabriel es el encargado de todos los heaven mail del cielo. Todo allá
son correos. Ve y dile a aquel, mire, el centurión dice, ve a buscar a Pedro también avísele que este mensaje vaya con copia a Pedro para que se vean ellos. Esto, lo que nosotros vemos aquí, hermano, ya en el cielo lo hacen. Usted aquí danza, ¿verdad? ¿Usted danza para el Señor? Dice que en el cielo hay miríadas y miríadas de ángeles danzando. Cuando Jacob los vio, estaban danzando. Lo que hacemos aquí es una representación de lo que hay arriba. Y entonces, leyendo un poquitito, hermano, me di cuenta que en los planos, obviamente, y eso nosotros nos damos como que fuera algo tan natural, que había que tener ventanas. Pero me llamó la atención y paré, porque las ventanas aquí en el verso 4, si usted baja sus ojitos, dicen también para la casa hizo ventanas con celosías. Entonces, antes de entrar a las ventanas, le voy a decir algo. Note que dice para la casa. Y hace algún tiempo empezamos a hablar del templo como la casa, porque Salomón no decía voy a trabajar para el templo. Él decía, sí, es el templo de Dios, pero para mí es la casa. Diga conmigo casa. Esta es la casa de Dios. Y entonces empezamos nosotros a ver que él hace ventanas, pero una ventana aquí dice con celosías. Otra versión dice enrejadas. La versión del oso dice que las ventanas se angostaban. Y la versión que me gustó es que hay una versión que dice que eran anchas por dentro y estrechas por fuera. Es decir, que las ventanas eran estrechas por fuera, pero se iban abriendo, hermano. Se iban haciendo más grandes conforme uno se ingresaba en el templo. Y lo que me llamó la atención entonces es que en la casa de Dios, allá arriba hay ventanas. Y claro, aquí es para que entre la luz, entre el aire, podamos respirar. Cuando yo practicaba algún tiempo con el arquitecto, decía yo, ¿cómo sería el templo de Salomón? ¿Cómo se ventilaban en los tiempos de calor? Y claro, obviamente ahora vi que tiene ventanas de algunas cosas. Pero le dije, Señor, desde el punto de vista tuyo, ¿para qué hacemos ventanas? Claro que le tendría que preguntar para qué hacen piso, para qué hacen puertas, y le aseguro que habrán miles de mensajes en esto. Pero Dios le dice, haz ventanas abajo, porque aquí arriba también hay ventanas. O sea que los que estudian ingeniería o arquitectura y saben de todo eso, no crean que aquí en la tierra a alguien se le ocurrió alguna vez, sí, que abramos un hoyo ahí que entre el aire. No, hermano, eso es algo que desde el cielo viene. Dios ha hecho ventanas. En el cielo hay ventanas. Ahora, ¿para qué? Fíjese que quiero llevarlo yo un recorrido, porque en Génesis capítulo 7 verso 11, venga conmigo, yo lo voy a llevar en estos minutitos que vamos a invertir, porque tenemos que conocer las ventanas. Yo a este tema le llamaría las ventanas de Salomón, porque recuérdense que Salomón viene de qué palabra, una palabra que significa paz, pero ¿se recuerda cuál es en hebreo? Shalom. Y shalom significa paz. No solo significa no estar en conflicto con alguien, sino significa también prosperidad, significa también bienestar. Ahora, entonces yo le voy a hablar de las ventanas del bienestar, las ventanas de la prosperidad. Ahora, oiga esto. ¿Tiene la Biblia en Génesis 7? En el verso 11 dice, el día 17 del mes segundo, en febrero, ¿verdad?, del año 600 de la vida de Noé. En este día, esta versión 60 dice, fueron rotas todas las fuentes del gran océano, del gran abismo, y fueron abiertas las ventanas de los cielos. Tal vez su Biblia dice con puertas, yo lo fui a buscar y era una palabra que creo que se decía arubá en hebreo, pero de todos modos eran ventanas. Entonces note que la primera vez que aparece la palabra ventanas, hermano, en la Biblia, no son ventanas de la tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo no sé si así, o le leí mal el verso. Génesis 7:11 le dije, ¿verdad? Dice la última parte, y fueron abiertas las ventanas de los cielos. Ahora, desde las ventanas de los cielos, en los cielos lo que sale ahí, lo primero que veo que sale es agua. En nuestras ventanas no sale agua. Hay una hermana que nos visitó, no de la iglesia, no, que nos visitó, y estaba ya sentada y me llamó, pastor, a ella le cuesta hablar en español porque es gringa la hermanita, ¿verdad? Y pastor, y me llevó, necesito hablar con usted, y me llevó allá, y me dijo, pastor, estaba adorando, y de ahí arriba, y me señaló,
esa parte. Se abrió una especie de río y caía el río sobre toda la iglesia. Pastor, ¿qué es eso? Entonces yo le dije, mire, es que la Biblia dice que del trono de Dios salían aguas. Del huerto de Dios, el huerto, siempre que Dios hace un huerto o hace un templo, hay aguas, hermano, que nos inundan, pero son aguas en otra dimensión. Por eso es que nosotros no las miramos, porque yo le puedo decir algo: si tuviéramos ojos espirituales estaría usted chapoteando ahorita, hermano, porque dice que del templo de Dios, de la casa de Dios, salen aguas, hermano. Ahora, ¿qué es lo que le quiero trasladar? Que de las ventanas de los cielos sale, hermano, un agua. Estaba leyendo un comentario de unos rabinos, y decían esos rabinos que en el Midrash Agádico, son las traducciones y las que ellos escriben, dice que Dios empezó a mandar su agua, pero que los primeros días era una lluvia normal, y que como no se arrepintieron, les soltó, hermano, el diluvio. Pero dice la escritura en Génesis 7 que esas aguas que salieron de las ventanas de los cielos, diga conmigo, ventanas de los cielos, hermano, ahogaron a todos aquellos que no estaban dentro del arca. Dice que toda carne murió ahí. Quiere decir que cuando hay ventanas y cuando se abren las ventanas de los cielos, Dios envía unas aguas muy especiales. Porque recuérdense que antes que viniera el diluvio dijeron, bueno, voy a enviarles el agua de las ventanas de los cielos, pero ya no serán los días, porque mire, cuando Noé tenía 600 años, ya no serán los días de los hombres así. Voy a cambiar la ecología, voy a cambiar todo, dice Dios, y los días de los hombres serán 120. Pero 120 es un número que nos habla a nosotros de muchas cosas. Por eso 120 llenos, hermano, del Espíritu, tocaban el shofar en el tiempo de Salomón. 120 habían en el aposento cuando el Espíritu Santo vino. Y esto me llamó la atención, porque cuando se abren las ventanas de los cielos, viene, hermano, una lluvia de Dios que mata toda carne, pero reinicia a cada uno una vida de espíritu. El diluvio lo que marcó es el fin de la carne y el reinicio del espíritu. Entonces, cuando estamos, hermano, en el templo, cuando estamos en la casa de Dios, las ventanas de los cielos se abren para ahogar nuestra carne, nuestros malos deseos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se recuerda que hace mucho tiempo yo le conté de un hombre que tenía 2 perros, uno blanco y uno negro, y que vivía en las montañas, ¿se recuerda? Y ese hombre no trabajaba, hermano, era ganote. Pero ¿sabe qué hacía? Él preparaba a sus perros, bajaba de la montaña y hacía un concurso de los perros. Pero él decía, él lo que hacía es que tenía su estrategia: alimentaba bien a uno y a ese le apostaba. Y entonces él llegaba y decía, yo apuesto tanto a este, y los que apostaban en contra, hermano, perdían, porque lo dejaba de alimentar. A uno lo alimentaba bien y al otro no, pero como era reciente no se miraba, y a la hora que se agarraban los 2 perros, hermano, dijo, cuando alimentó al blanco, el blanco devoró al negro, y entonces se ganaba su dinero y volvía a subir. Entonces ahora preparaba su próxima visita y alimentaba al negro. Y el perro negro bajaba y todo, no, vámonos al blanco, sí, que revolcada la que le dio la última vez. Y todos iban con el blanco. Él le apostaba al negro y les ganaba a todos. Así se ganaba la vida, el araganote. Eso no está en la anécdota, eso ya es salsa mía, ¿verdad? Pero entonces, ¿sabe qué? Así somos nosotros, como el dueño de esos perros, no araganotes, sino que el perro blanco tipifica tu vida del espíritu, y el perro negro tipifica las obras de la carne. Porque, hermano, usted a veces está tan espiritual, pero tan espiritual, hermano, que ustedes, hermano, ni novelas quieren ver. Novelas, nada de verlas. No quieren saber nada de las novelas. Mi amor, fíjate, no, eso me contamina. Uy, qué espirituales. Y esta calidad, no crea que lo digo en forma sarcástica, porque está alimentando al perro blanco. Viene al culto y todo, y usted se limpia, pero a veces, bueno, no usted, sino el que está a la par suya, ¿verdad? Alimentan al perro negro, hermano. Y andan en la carne, que si alguien se sienta a la par suya y se mueve, hermano, tranquilo, pues eso sí, esta es la mía.
¿Qué es eso? Tocazón de ponerse ahí. Hermano, hay veces que usted alimenta más al perro blanco y hay veces que usted alimenta más al perro negro. Pregúntele que está en la par suya, ¿a quién estás alimentando más? Si le ladró, es al perro negro. Ahora, entonces note algo, hermano. Lo que hace el agua en las ventanas de los cielos, quiero hablar de las ventanas, porque las ventanas lo que hacen es enviarte agua que te ahoga tu perro negro. Porque dice la Biblia, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere estar cerca de Dios, sentir su presencia, hermano, estar uno pero impoluto, infalible, infaltable, inmaculado, ¿qué más le digo? Inmarcesible. Pero la carne, ¿verdad? Ahí vas tú tal vez en el carro y una filistea con aquellas faldas de Reinalda que le enseñan a uno hasta la espalda. Y usted va, pero se alimentó el perro blanco. Usted, Señor, yo te amo a ti para nada. Pero se ha alimentado al perro negro. No voy a voltear, pero el retrovisor tal vez sí. ¿Sabe qué hace? Las ventanas te envían una lluvia que te ahoga en la carne. Porque, hermano, aquí entre usted y yo, ¿no le gustaría a usted interceder y lograr cosas en Dios? ¿Y por qué no logra estar a las 6 de la mañana aquí? ¿Sabe por qué? Por el perro negro. El perro negro, usted lo lee en la mañana, no. Usted se quiere levantar y el perro negro. Por eso le estoy diciendo que qué lindo que haya ventanas en los cielos, porque llega y nos ahoga, hermano, ese perro negro. Estoy hablando aquí de gente que ya recibió al Señor, hermano. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? Pero verá que a veces andamos espirituales de que alguien pasa, no, hermano, no se preocupe, hermano, amén, no se preocupe. Solo un parqueo había, hermano, por favor, úselo usted. Pero ya no hay lugar, yo me voy a parquear allá afuera con tal de que usted entre y sea bendecido. Oh, dice uno, estos parecen de benecer, hermano. Pero hay momentos en que el otro se va a meter y usted se mete. ¿Y qué pasó? El diácono, el que allá afuera, el servidor, le dice, hermano, aquí el parqueo. Yo me voy a parquear donde me dé la gana. El servidor solo dice, este está alimentando el perro negro, ¿verdad? Y hoy decía, por ahí decía una parábola hoy, más que una parábola, una profecía. Decía que el perro vuelve a su vómito, ¿verdad? El perro negro vuelve a su vómito, hermano. Ahora, entonces, las ventanas de los cielos, las ventanas del templo de Salomón es darte una bendición, ¿sabe qué? Que te van a ahogar la carne, hermano. Mire, cuando uno está soberbio, viene el agua del espíritu y le ahoga uno la carne y desinflado, hermano. Pero todo es para que baje la carne y sube el espíritu. ¿Se recuerda usted de Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que el Señor crezca. Entonces, si voy a destrozar tal vez yo el texto bíblico, pero por lo que le enseño hoy, es necesario que el perro negro mengüe para que el perro blanco salga. Ahora, nadie va a estar diciendo, ¿y qué predicó el pastor? Terrible, el pastor está hablando que el Espíritu Santo y que las bendiciones de Dios son un perro. No voy a decir eso, por favor. Le estoy tratando de enseñar con una anécdota eso. Ahora, fíjese que ya que está en Génesis, ¿verdad? Véngase un capítulo adelante conmigo. Génesis capítulo 8, verso 6. Venga conmigo. Lo tiene ahí cerquita, ¿verdad? Génesis capítulo 8. Recuérdese que iba a venir el diluvio. Y de pronto Noé hace un arca. Y aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca. Así dice su Biblia, que él había hecho. Y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo. No traía nada, solo iba y venía, hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Verso 8. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, que volvió al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de la tierra. Entonces extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Ahora, note que Dios hace un arca que es el arca de la salvación. Y entonces viene y le dicen, Señor, dame un plano, ¿cómo la voy a hacer? Y Dios le da los planos a este otro arquitecto que es Noé. Y le dice, mira, va a ser de 3 pisos, va a tener una puerta, pero hazle una ventana. En toda construcción divina, hermano, hay una ventana. Ahora,
hemos hablado en otras oportunidades de esto, porque hace mucho tiempo Dios mostraba que esa es como una ventana de oración. Porque en la ventana de oración, hermano, sacaba el cuervo, pero el cuervo salió, y el cuervo por su naturaleza, hermano, es de carroña, y no regresaba con fruto, no, que solo se iba a comer la carroña. En cambio, cuando salió, hermano, la paloma sale, y si usted sigue leyendo, dice que después cuando la enviaron, ya trajo en su pico, hermano, una ramita de olivo, ya trajo fruto. Y esto tipifica que de la ventana pueden salir oraciones. Si la oración la haces como el cuervo, y ahora no estoy hablando de perro blanco y perro negro, ahora estoy hablando de un cuervo, de una ave blanca y una ave negra. Mire qué cosa. El cuervo va a regresar, pero sin nada, sin fruto, porque el cuervo sale y su naturaleza es buscar la carroña. El cuervo era un animal inmundo. Pero cuando esa, ¿sabe qué es? Esa es oración en la carne. Por ejemplo, una oración en la carne. ¿Alguna vez usted ha orado en la carne? No, pastor, yo solo en el espíritu. Viera que me arrodillo y empiezan a fluir las lenguas de Dios. Qué bueno. Pero tal vez otros no han, hermano, y otros hemos tal vez orado en la carne. Fíjese que yo oraba en la carne y de repente todavía se me ha salido alguna oración en la carne. Por eso yo le enseñé que cuando el Espíritu intercede, compone nuestras oraciones. ¿Sabe? Yo tenía una oración en el 94 y era una oración en la carne, porque yo le decía: Señor, yo no quiero salir de este país, guárdame aquí, déjame aquí en mi tierra. Tú sabes que es Guatebuena, Dios mío. Yo quiero quedarme aquí. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y por más que hacía así, me sacaron, porque ese no era el plan de Dios. Esa era una oración de su pastor en la carne, pidiendo algo fuera el propósito de Dios. Ahora, yo le conozco algunas oraciones a ustedes. Padre, te pido por esa chava. Tú sabes que no es cristiana, pero me gusta demasiado, Dios mío. Tráela. Señor, que sea yo la excepción a la regla de 2 Corintios 6:14. Oración en la carne. ¿Quiere otra oración en la carne? Señor, ya no aguanto a mi suegra. O te la llevas o te la mando. ¿Verdad? Oraciones en la carne. Pero la oración en el espíritu es: Señor, yo quiero hacer esto, pero hágase tu voluntad. Entonces viene respuesta. La respuesta es una ramita de olivo. Fíjese, hermano, que eso es unción, habilitación para que hagas lo que Dios tenía. Pero cuando yo apunté algo aquí, me llamó la atención que de la ventana de Dios salen comisiones. Y entonces, olvídese de esta enseñanza. Bueno, no lo olviden, no, que apártela, porque le voy a enseñar algo más de esta ventana del arca. Porque de la ventana del arca salió, hermano, el cuervo a hacer una comisión y falló. Pero fíjese que más adelante Dios cierra los cielos, cierra las ventanas en los días de Elías. Y mire qué lindas las ventanas, porque había una profecía que era una noche de misericordia. Y entonces en la comisión que mandaron a hacer al cuervo, cuando las ventanas se abrieron, falló. Pero cuando en los días de Elías, hermano, se cierran las ventanas de los cielos y no llovía, porque usted ya leyó conmigo que sale agua de las ventanas de los cielos para bendición de la tierra. Es más, cuando se habla de lluvia temprana, se habla de lluvia de maestros que enseñen la palabra de Dios. Pero ahora, cuando se cierran las ventanas de los cielos e iban a ser abiertas solo por la palabra de Elías, hermano, ¿sabe qué vi yo? Que le dan una comisión al cuervo: alimenta a mi siervo. Y aquel cuervo que había fracasado en su comisión, le dan otra oportunidad, hermano. ¿Alguna vez has fracasado en una comisión que Dios te ha dado? Sí, pues hoy es la oportunidad de reivindicarte. Porque le dicen al cuervo: ya fallaste en aquel día, los cielos otra vez están cerrados, pero ¿sabes qué? Hermano, alimenta a mi siervo. ¿Sabe qué es? Cuervo, a ti te encanta la carne, te la voy a poner aquí. Es que iba a decir en la boca, pero es en el pico, ¿verdad? Te la voy a poner aquí en el piquito y la tienes que llevar. Imagínense el cuervo llevando pan, llevando carne, hermano Elías, en tiempo de crisis. Porque si hubiera sido un buen tiempo, el cuervo se llena ya cuando tenga el estómago así grande, ya que ya no le quepa, que aquí tenga la comida el cuervo, hermano. Ya, qué fácil es llevarle comida ahí a alguien. Pero note que el cuervo lo que hace es: falló en su primera comisión, pero no en la segunda.
Y él tenía, me imagino, hermano, la tentación de llevar. Hermano, qué terrible ha de ser. Yo a veces le pregunto a los que trabajan en la cocina y le aquellos platos deliciosos, y le digo, cuéntame algo. Tú sirves comida aquí todos los días, ¿no te dan ganas? De cuando te dan la comida, para la mesa 7, y mira aquel gran churrasco, hermano. Yo creo que no hubiera podido ser mesero. Permítame. La verdad es que voy a llegar, aquí está su plato. Pero ¿sabe qué tremendo es que Dios le dio, hermano, en esta ventana? Oye, diga conmigo ventana. Las ventanas aquí del arca, ¿sabe qué son? Comisiones que Dios te ha dado. Empezaste para ser servidor y fracasaste. Hermano, mídete porque le diste de comer más a la carne. No alimentaste tanto tu espíritu. Pero esa es una noche para que te reivindiques delante de Dios. Dios te mandó a hacer algo y fallaste. Y le voy a decir algo. Tal vez nadie sabe, pero solo tú sabes que fallaste. Pero hoy Dios, que te conoce el corazón, dice que está la par suya, Dios te conoce. Sabe tus fallas que solo tú conoces. Tal vez fallas que ni su esposa, pero Dios sabe. Pero ¿sabe que esta noche qué es? Que en las ventanas de Dios hay una reivindicación. Hay otra oportunidad. Si fallaste, decía hermano la profecía, levántate 7 veces caerá el justo, pero de la 7ª te podrás levantar y decir, Señor, voy a cumplir mi comisión. Es una ventana, hermano, de misericordia. Te puede reivindicar. Entonces, note, vamos viendo 2 cosas que hacen las ventanas. Porque las ventanas de Salomón son, hermanos, son ventanas de bendición. Fíjese que en el 2 libro de Reyes, este pasaje lo hemos leído, pero me llamó la atención. En el 2 libro de Reyes, en el capítulo 7, venga conmigo por favor. Quiero llevarlo, creo que de esto prediqué hace algún tiempo, pero quiero darle otro enfoque aquí. 2 libro de Reyes, capítulo 7, verso 2. ¿Sí lo tiene? Y el oficial real, en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios, que era un profeta, y le dijo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podrá suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo, mire qué cosa por la incredulidad, he aquí tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Yo debo de enfocarme sobre el tema de la noche que estamos hablando de las ventanas. El pueblo de Dios, cuando desobedece, cuando se olvida, cierra las ventanas del Señor. Y cuando las ventanas están cerradas, ya no hay maestros, hermano, la gente empieza a vivir en la carne. Pero ¿sabe qué me llamó la atención aquí? Que viene una crisis terrible para el pueblo. Porque en el capítulo 6, usted lo leyó tal vez hace unas semanas conmigo. Porque en el capítulo 6 dice que los arameos sitiaron a Jerusalén y que entonces empezó a venir una debacle económica para ellos. Porque antes, para atacar a un pueblo tenían paciencia, hermanos. Si ahí estaba Jerusalén con sus muros, ellos la sitiaban, ponían otro muro ellos, la rodeaban y no dejaban que salieran a comprar nada. Con la última comida tenían que empezar ellos a ver qué hacían. Las aguas se las envenenaban los ríos con los que ellos tenían, y entonces esperaban a que se rindieran. Pero vino una tragedia, una crisis tan espantosa, hermano, una miseria tan terrible como yo no encuentro otra peor que esa. Porque dice que las mujeres tenían canibalismo porque se comían a sus propios hijos. Dice la escritura que se vendía a un precio alto estiércol de paloma. Mira qué cosa, hermano. Y entonces era una crisis tan grande que yo lo que apunté es, había crisis porque las ventanas estaban cerradas, hermano. Es decir, que uno puede ser del pueblo de Dios, uno puede estar, hermano, con el sello de que uno le pertenece a Dios, pero si nos olvidamos de les obedecemos, caemos en idolatrías. Pero hermano, no solo estoy hablando yo de estatuas de yeso, de madera. Por ejemplo, uno de pastor puede caer uno en una egolatría, amar más el ministerio que Dios le ha dado a uno que al propio Dios, que es el que se lo otorgó.
¿Sabe? Como Abraham, Dios dijo, ya está adorando a su hijo, ya lo tiene de ídolo. Y le dijo, ¿sabes qué? Dame lo que más amas. Como el que dice, ya amas a alguien más que a mí. Hermano, ¿usted ama a Dios sobre todas las cosas? Entonces usted está libre. Pero si hay algo que ocupa el lugar de Dios, hermano, de pronto Dios envía crisis para que lo busquemos. Pero el punto es las ventanas de los cielos cerradas. Y fíjese, hermano, que las crisis económicas es porque las ventanas de los cielos están cerradas. Las crisis, pero una crisis como esta, yo no sé si usted podrá ver una, pero peor que esta, muy difícil. Tal vez solo cuando en el libro de Lamentaciones Jeremías lo ve. Porque en el libro de Lamentaciones dice que los niños los agarraban y los golpeaban contra las rocas. Dice que a las mujeres las abrían y les sacaban a los niños. Hermano, en el tiempo del Holocausto, en el 45, hay testimonios de unos libros que yo compré y los tengo guardados de lo que sucedió al pueblo de Dios, que les abrían, sacaban el niño y les metían un gato vivo a las personas. Ahora, ¿sabe qué es lo que siempre he pensado yo? Señor, ¿y era tu pueblo? ¿Cuántos somos del pueblo de Dios aquí? Es que, hermano, déjeme que le diga algo. Dios es un Dios celoso, hermano. Dios, usted, la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Y abriendo la boca con otros, hermano. Dios, mira, yo me di por ti, te pagué esto, te doy lana, te doy vida, te doy trabajo. Y sabe que dice Dios, si ella no entendía que la bendición económica, el vino, el aceite, la lana, se lo daba a Dios y ellos se lo gastaban con los baales. Pues Dios, hermano, se molestó de tal manera que le cerró las ventanas de los cielos. No hay cosa peor que nos pueda suceder, iglesia, como ciudad, como país, hermano, como una congregación, que de pronto nos cierren, hermano, los cielos, y quiero insistirle, siendo pueblo de Dios. Por eso, cuando ya hay una crisis es, pero como que demasiado pasa esto, pasa el otro, Dios mío. Usted compra un payaso y se le entristece, compra un enano y le crece. Pareciera como que no da una, usted, ¿verdad? ¿Sabe? Es que las ventanas de los cielos están cerradas. Pregúntele que está a la par suya, ¿cómo tiene sus ventanas? Sí, buenas noches, no lo conozco, disculpe, solo le hago caso al pastor. ¿Tiene sus ventanas abiertas? Ahora, venga conmigo a Malaquías capítulo 3. Porque, hermano, que tenemos que aprender a abrir las ventanas de Dios. Malaquías capítulo 3 verso 10. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. No se preocupe, ya recogimos las ofrendas, no se preocupe por eso. Pero es mi deber decírselo como pastor. ¿Ya lo tiene? Malaquías 3:10. El que está a la par suya, ¿ya lo tiene? Ayúdalo, dígale, no, hermano, no está en el Nuevo Testamento, está antes del Nuevo. Busque Mateo y a la vecindad de Mateo vive ahí Malaquías. ¿Sí? Se llevan bien, solo que Malaquías es viejo y Mateo es joven. Capítulo 3 verso 10. ¿Sí lo tiene? Dice, traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento, no dice en mi templo, sino en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Cómo estaban las ventanas entonces? Estaban cerradas. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese que leí unas versiones, la Nácar Colunga, la Jerusalén, la Biblia del Oso, y dice en algunas versiones, traed íntegramente el diezmo. No se preocupe, ya recibimos las ofrendas, no va a pensar que ahorita voy a poner los alfolíes, no se preocupe. Y yo dije, ¿por qué? Dice una versión, traedlo completo. Hermano, entonces, como que algunos no lo traían completo. Y dice ahí, traed, y ¿sabe qué? La versión al día, creo que dice, traed los diezmos íntegros, ¿sabe qué? A los fondos del templo. Busque la versión al día. Pero, ¿qué le estoy tratando de decir? Perdón, hermano, yo quiero que usted sea prosperado en todo. Yo quiero que usted, hermano, le abunde. Ahí sí que abunde el frijol, que abunde el maíz y que seas muy feliz, hermano. Que cuando usted vaya a dar la mano diga, hola, perdón, hermano, solo de a 500 se me cayeron. Ojalá que usted tenga tanto así.
Porque perdóneme, hermano, ¿usted cree lo que dice la Escritura? Porque el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras, hermano, no pasarán. Y dice ahí que hay que traer, hermano, el diezmo completo a la casa del Señor. Pero me llamó la atención, ¿sabe qué? Si lo abres completo, te abro las ventanas de los cielos completas. Si lo traes a medias, medio te abro las ventanas. Por eso es que hay algunos que están medio bendecidos, medio oran, medio ayunan, medio vienen, medio van, porque medio diezman, hermano. Ay, pastor, está predicando muy directo. Es que hoy traje la escopeta de la mira. Yo quiero que usted sea bendecido en todo, hermano. Hermano, ¿a usted lo bendice Dios? ¿Quién le da la vida a usted? ¿Se la da Dios? ¿Su trabajo y su bendición Dios se la da? Entonces, cuando uno reconoce eso, dice que las ventanas de los cielos se abren. Ahora, ¿sabe qué entendí yo? Por eso ya vi que Daniel, ahí lo busca, creo que 6:10, dice que Daniel cuando oraba con las ventanas abiertas viendo a Jerusalén. Diga conmigo, ventanas abiertas. Hermano, ¿tiene las ventanas abiertas o las tiene cerradas? Porque algunos, uy, pastor, fíjese que yo las tengo cerradas, hermano. Pero fíjese, pastor, que yo no diezmo porque no me alcanza. Te voy a corregir, porque el orden de los factores se altera el producto. No te alcanza porque no diezmas. Pregunta al que está a la par suya, ¿las tienes abiertas o las tienes cerradas? Hermano, la verdad aquí entre nos, medio abiertas. ¿Sabes qué? Es que medio diezmas. Se puso feo el mensaje, ¿verdad, pastor? Tan bonito que iba. Es que yo quiero que se dé cuenta que de la ventana de los cielos, ¿sabe lo que sale? Bendición. Pero hermano, es que bendición no es para pasar el tiempo. Bendición es que te sobreabunde, hermano. Es como aquellos que cuando hablan hasta escupen, hermano. Tienen tanta saliva que sale, hermano. Pastor, fíjese que yo quería. Y uno solo. Yo no quiero que usted hable así. Lo que quiero es que Dios le dé tal bendición que le diga: tengo para mí, tengo para ahorrar y tengo también para ayudar al que no tiene. Que usted pueda hacer una iglesia que es prosperada por la palabra de Dios. En las ventanas de los cielos, hermano, dice Dios, hay bendición hasta que te va a sobreabundar. Hermano, vaya hoy que llegue a su casa y abra la alacena, abra la refrigeradora y dígale: Señor, aquí no se cumple Malaquías 3:10. Y te va a decir el Señor: pero tú tampoco lo cumples. Si mira medio abierto, medio cerrado ahí, hay que darse íntegro a Dios, hermano. Y por eso cuando yo vi esto dije: las ventanas de Salomón. Salomón dijo: yo quiero ventanas. ¿Qué estaba diciendo Salomón? Quiero que tu bendición me abunde. Diga conmigo: abundancia. Creo que en un domingo de estos el Señor habló: ¿dónde quieres vivir? ¿En Egipto? Eres pueblo de Dios. Si te mueres, te vas al cielo. Pero viviste en Egipto, sin casa propia, trabajando siempre para alguien, hermanos, haciendo adobes todo el tiempo. Pero, o quieres vivir en el desierto, solo de milagros, solo de milagros. Hermano, ¿dónde hizo Dios más milagros? En el desierto, eso sí, milagros todos los días, pero con los mismos caites por 40 años, hermano. La ropa la misma, va creciendo con usted. Hermano, piense usted si no quisiera vivir así, con los mismos zapatos toda la vida, 40 años con los mismos zapatos. Lustraditos, como usted quiera. Vamos a ver si los traje lustrados, sí, ¿verdad? Pero 40 años con los mismos zapatos. Dice Dios: nunca te va a hacer falta ropa, pero siempre, hermano, la misma camisa. ¿Se imaginan ustedes, hermano, de amarillo para siempre, puros pollos? Dios hace milagros y no te va a faltar. Pero dice Dios: o quieres vivir en abundancia, en vivir en casas que tú no construiste, en saborear viñas que tú no sembraste, en tener a ahorrar, y todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Ahora la nube, ya no hay que ir detrás de la nube. Ahora la nube te sigue a ti. Si tú te adelantas, Dios se adelanta. Si tú tienes fe, Dios tiene fe. Si tú lo haces, Dios lo va a hacer. Si tú lo confiesas, si tú siembras, vas a cosechar. Mire, diga conmigo: aquí no hay ninguno.
Pero le aseguro que alguno que oiga el mensaje va a decir: ah, yo prefiero en el desierto, hermano. Y algunos otros peor, que me mantenga Faraón. Uno decide, pero mire, Salomón dijo: yo quiero ventanas, porque entiendo que las ventanas allá me hablan de bendición. Estoy hablando de ventanas de bendición de Dios. Ahora, venga conmigo todavía. Venga conmigo aquí todavía. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 22. Póngase el cinturón de seguridad, porque aquí va a haber turbulencia, hermano. Y creo que el avión va a perder altura. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 22. Anhelo ventanas abiertas, hermano. No solo para el ministerio, sino para su vida también. Te deseo que tenga las ventanas de Dios abiertas, hermano. Porque si se cierran, sube la carne. Si se cierran, no hay comisiones en Dios. Si se cierran, hambruna, terrible, crisis, hermano. Y se mantiene uno como pueblo de Dios. ¿Ya pensó usted los que eran pueblo de Dios, Israel en Egipto, verdad que sí? Los que se murieron ahí se fueron al cielo, pero vivieron, como diría mi abuela, bien fregados aquí. Salieron millones, tal vez unos 3 millones de Egipto, pero solo 2 entraron, hermano, a Canaán. Los demás se quedaron postrados en el desierto. Hasta Moisés, hasta Aarón y hasta María. Esto es de entender que uno quiere las ventanas de los cielos, hermano, abiertas. Ahora, tiene segundo libro de Reyes 9:32. Dice: entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3, subraya ahí 2 o 3, me gustó mucho eso. Oficiales se asomaron desde arriba. Verso 33, y él dijo: echadla abajo. Y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos. Y él dice aquí: la pisoteó. Dije: ¿qué cosa, hermano? Había una mujer que se había casado con Acab, el rey. El rey de Israel, llamado Acab, iba bien hasta que se casó en yugo desigual con esta mujer que se llamaba Jezabel. Jezabel es sin marido, es sin cabeza, lo que significa es no se sujeta a nadie. Pero fíjese que Jezabel conlleva, según el Nuevo Testamento, un espíritu que se dice: Jezabel, ella se autoproclama ser profetisa, pero seduce a mis siervos para inmoralidad. Ok. De pronto vemos que ahí está, hermano, Jehú, y llega, y mira qué bendición tener ventanas abiertas. Diga conmigo: ventanas abiertas. Porque cuando él llega y fija sus ojos en la ventana, hermano, salió Jezabel. Y creo que en el versículo anterior hasta se pintó los ojos, hermano. ¿No, verdad? Sí, se arregló, ¿verdad? Hoy ahí viene Jehú, se pintó los ojos. En el verso 30 se pintó los ojos, hermano. Se puso su blusita escotada, minifalda y tacones altos. Y entonces: ¿sí, Jehú, te puedo servir en algo? Cuando Jehú la vio, dijo: qué terrible, hermano, porque era una seducción. Dice que Jezabel es un espíritu que seduce ni siquiera a los inconstantes, no, seduce a los siervos de Dios. Ahora, ¿qué significa Jezabel entonces? Jezabel significa un espíritu de inmoralidad. Pero oiga, que no está afuera, no, hermano, está dentro de la iglesia, adentro. Porque dice: tengo contra ti, le dice al que estaba en Apocalipsis, que dentro de tu iglesia toleras a esa mujer que se dice Jezabel, que se dice que es profetiza y que seduce a mis siervos. Entonces, hermano, esta mujer, cuando yo reúno el Antiguo y el Nuevo Testamento, entiendo que cuando las ventanas de Dios están abiertas, ¿sabe qué? Sirven para destruir y erradicar la inmoralidad. Pero, hermano, dentro de la iglesia, por eso Salomón, hermano, cuánta gloria tuvo Salomón.
Dios lo enriqueció como a ninguno. ¿Usted quiere el reino de Salomón? Él dijo: voy a hacer ventanas, porque las ventanas me van a cuidar de la inmoralidad. Y traigo ancestros, porque mi papá también era muy enamorado. David tuvo 7 mujeres. Y ustedes se cuenta que Salomón pasó todo el tiempo bien, hermano. Pero cuando se casó con la hija de Faraón y empezó a tener mujeres, el declive. La inmoralidad es el vector que el enemigo usa para destruir. Ahora, ¿qué le quiero decir yo aquí? Que entonces note que Jehú, cuando alzó su rostro y vio en la ventana esa seducción, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién pues? Mire, uno de pastor tiene que decir: hermano, ¿usted está conmigo? Por lo menos 2 o 3 que dijeran, me quedo tranquilo. Pero ¿usted está conmigo? Pero ¿sabe para qué tiene que estar conmigo? Decía Jehú: están conmigo para eliminar esta inmoralidad. Y dice 2 o 3. Yo subrayé 2 o 3. ¿Sabe por qué? Porque donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Él, y Él va a poner orden. Sí, dijeron 2 o 3, estamos contigo. ¿Y sabe qué dijeron? No dijo: bájenla, voy a hablar con ella. No, hermano, echadla abajo. Y de verdad, echadla abajo. La tiraron, hermano, con todo y sus ojitos pintados. Y cayó ahí, se destruyó, salpicó con su sangre a los caballos y la pisotearon. Bueno, le quiero decir algo: con la inmoralidad no se juega, hermano. Sé que ahorita es difícil decir amén, y ahorita no siga. No, sí voy a seguir. Con la inmoralidad no se juega. Entonces, ¿sabe qué? Yo tengo que ser como Jehú y preguntarle: ¿está usted conmigo? Entonces denuncie si hay inmoralidad adentro. No, yo no me meto, porque después, no, si usted lo vio y sabe, diga: aló, pastor, fíjese que aquellos 2 que sirven allá se acuestan cuando usted no, nadie se da cuenta aquí, pero viven aquí. Pastor, fíjese que está viniendo uno que viene aquí con su chava, pero tiene la esposa allá y vienen aquí como que sin nada. Pastor, fíjese que allá afuera se están besando 2 muchachos en lo que aquí estamos sirviendo. Hermano, denuncie la inmoralidad, porque la ventana va a estar abierta, porque Dios quiere que en su casa haya santidad. Y note que lo que el enemigo hace, usted recordará que algo prediqué de la inmoralidad hace algún tiempo, porque hermano, ¿qué fuerza tan grande puede ser la inmoralidad? Que esa fue la llave con que Luzbel, Satanás, que el Señor lo reprenda, hizo caer a los ángeles. ¿Qué se le podía ofrecer a un ángel para botarlo? ¿Qué se le podía ofrecer? Se metamorfizaban, estaban delante de Dios, estaban en el paraíso. ¿Qué se les podía ofrecer? ¿Y sabe qué dice Judas que le ofrecieron a los ángeles? Inmoralidad. Te ofrezco carne extraña, mujeres de la tierra. Se cayeron la tercera parte. Si ángeles, hermano, que tenían su naturaleza no caída como la nuestra, sino eran ángeles llenos del poder de Dios, vivían en santidad en el cielo, y la inmoralidad los hizo caer, yo creo que nadie está, hermano, fuera de esto. Yo creo que todos tenemos que decir: sí, Señor. Pero la ventana abierta, diga conmigo: ventanas abiertas, nos garantizan mantener la bendición de Dios si aborrecemos, hermano, la inmoralidad. Y si por eso dijo: ¿quiénes estarán conmigo? Y 2 o 3 dijeron amén. Entonces, ¿qué hacemos? Echadla abajo. Echad abajo la inmoralidad. Usted la tiene cerca, denúncienla, destruyanla. Ahora, iglesia, a la manera de Jehú le pregunto: ¿está usted conmigo? Gracias a Dios que no solo son 2 o 3, hermano. Pregunta al que está a la par suya: ¿estás de acuerdo con el pastor? Sí, yo no sé qué le va a decir. ¿Estás de acuerdo? Entonces hay que denunciar, hermano, la inmoralidad. Fíjese que a veces dicen que es que el pastor cuenta. Yo cuento lo que vivimos, hermano. Y a veces le digo: fíjese que en Marte o en Plutón, para desviar un poquitito. Pero hoy no le voy a decir ni Marte ni Plutón, hermano. Hoy le voy a decir Mercurio. Me llamaron una vez y hablaron con mi esposa: ay, hermana, le quiero agradecer, pastores como ustedes, qué lindos, gracias, porque mi hija siempre que va a los ensayos de alabanza se va a dormir con ustedes. Ay, hermano, quiero agradecerles que le hayan abierto la casa. ¿Cómo? Perdón, hermana, perdone, pastora, usted me está diciendo que su hija dice que viene a los ensayos el sábado y que llega a su casa hasta el domingo después del culto porque se queda a dormir en la casa. Imagínense lo que le decía a la mamá: voy al culto, le decía, voy a los ensayos, a saber que ensayaba, pero no venía a los ensayos de danza.
Le tuvimos que decir, hermana, vigile bien, porque su hija ni viene aquí a los ensayos. Mire qué sorpresa. Padre de familia, al ojo del amo, engorda el ganado. No solo diga, vayan allá. No, venga a ver, venga a ver. Por eso, ¿sabe qué estamos haciendo con los ancianos ahora? Los equipos de servicio van a estar de lunes a domingo, hermano. Actividad en la iglesia, aquí va a haber alguien viendo. Para que no haya nada en los coritos que te quiere enseñar un corito. No sé si usted está de acuerdo conmigo para eso. Sí, démosle palmas fuertes al Señor. Ventanas abiertas para erradicar, hermano, inmoralidad. Para derribar todo espíritu de Jezabel tienen que estar las ventanas abiertas, hermano. ¿Decimos amén todavía? Puede quitarse el cinturón de seguridad. Ya, pasamos de momento difícil. Me quedan unos minutitos nada más. Voy a terminar. Josué capítulo 2, verso 21. Ahorita voy a terminar. Libro de Josué. Creo que es el sexto libro de la Escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, ¿sí, verdad? Josué. Capítulo 2, verso 21. Y ella respondió: conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió. Y se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Usted conoce esa historia, en lo que los hermanos de alabanza saben. Usted conoce ya esta historia. Me faltaban varias cosas que decirle, pero déjeme que lo lleve a esto. Esta es una ventana que no se abre con el diezmo, que no se abre, hermano, con oración, sino esta es una ventana de la fe. Porque estoy hablando aquí de una mujer llamada Rahab. ¿Se recuerda de Rahab en Jericó? Es Rahab la ramera. Pero note que esa mujer solo había escuchado, hermano, algo de Dios. Ella había oído cómo el Dios poderoso había vencido al hombre más grande de la tierra, que era Faraón. Cómo ese Dios de ese pueblo había abierto el Mar Rojo. Cómo ese Dios de ese pueblo les había hecho que el Jordán se detuviera. Cuando vieron, hermano, que el pueblo de Dios venía, dice: ¿qué viste tú, oh Jordán? ¿Qué huiste? ¿Qué fue lo que te hizo escaparte de eso? Porque la presencia de Dios venía y el Jordán se detuvo y pasaron ya para entrar a Canaán. Y cuando esa mujer solo escuchó, diga conmigo escuchar. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír. Esa mujer le entró un temor, hermano, de Dios. Y entonces recibió a los espías, recibió a los que le traían la palabra, hermano, ese mensaje. Y entonces lo que me llama la atención de esta mujer es que esa es la ventana de salvación. Por si alguien que no conoce a Cristo Jesús, porque esa mujer renunció a su pueblo, a sus costumbres, a sus tradiciones. Por primera vez sacó de su casa a todos los extraños y metió a toda su familia. Mire cómo la ventana es salvación familiar en el arca y ahora aquí en los muros de Jericó. Esa mujer renunció, oiga, solo con oír, sin ver. Pero esa misma historia es la historia de ahora, hermano. Porque ahora no se mira dónde está Dios, no se mira dónde está Jesús, solo se ven sus hechos. Y nos toca a nosotros, hermanos, simples mortales, poder hablar de las cosas grandes que Dios hace. Esta mujer renunció a todo, hermano. Renunció a su pueblo, sabía que el pueblo iba a ser destruido, pero ella dijo: voy a poner esta señal en mi ventana. Diga conmigo ventana. ¿Sabe para qué tiene que estar abierta la ventana? Para decir: Señor, yo creo en ti. Porque todas las ventanas de Jericó fueron, hermanos, estaban cerradas. Y como estaban cerradas, la destrucción les llegó. No solo llega hambruna, no solo llega juicio, sino llega destrucción a aquellos que no tengan abiertas las ventanas. Pero, hermano, más que una ventana, abra la ventana de su corazón para poder recibir este mensaje. Y si en algo Dios te habló, decirle: Señor, yo quiero tener abiertas las ventanas. Hoy entiendo las ventanas de Salomón. Salomón lo hizo en una casa, en un templo que era de piedra, era de oro, era de madera. Pero la casa de Dios hoy es usted y yo. Y a veces tenemos las ventanas cerradas. Creo que esta es una noche, con sus ojitos cerrados, quiero ministrar. Esta es una noche para abrir las ventanas, para abrir las compuertas del cielo, para poder salvarte. No importaba qué tan bajo había caído Rahab,
No importaba a lo que ella se dedicara, no importaba cuánto pecado había, hermano, cometido, cuánto dinero mal habido tenía por su profesión. Pero ella abrió las ventanas y dijo: voy a creer en ese Dios de Israel, voy a creer en ese Dios de los cristianos, porque es un Dios, decía, hoy de liberación, de misericordia. Con tus ojitos cerrados, quiero hacer una invitación. Si hay alguien, primero, que no conoce a Cristo Jesús, solo sabe que dice la Escritura: hijo mío, no pide nada, solo dame tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, pero la puerta no la va a abrir Dios, la puerta la abres tú. Las ventanas no las va a abrir Dios, las tienes que abrir tú. Si hay alguien que va a recibir a Cristo Jesús, que ha pasado años con sus ventanas cerradas, dile: Señor, esta noche yo quiero abrir las ventanas, porque solo he escuchado de ti, no te he podido palpar, pero quiero que me des tu perdón. Si hay alguien que va a recibir a Jesús, si hay alguien que se va a reconciliar, abra hoy las ventanas de su corazón y dígale: Dios mío, me he separado por algún tiempo, pero hoy quiero que puedas estar cerca de mí. Si hay alguien que va a buscar de Dios hoy, abra las ventanas de su corazón. Dígale: Señor, yo voy a abrirlas hoy. Quiero que venga tu bendición. No quiero más juicio, no quiero más oscuridad, no quiero aguas que me ahoguen. No quiero, Señor, tener crisis tan terrible de hambre. Es que, hermano, Dios a veces permite el hambre en su pueblo, como el pródigo, porque el hambre hace que la gente busque de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más, iglesia? Todos orando. Luego voy a administrarlo a usted, pero ahorita con sus ojitos cerrados, dígale: Señor, sé que las ventanas están abiertas, envía tu salvación. Yo te pido por todos aquellos que están en medio de este lugar, o a través de la radio o a través de la televisión, y sus ventanas han sido cerradas, y de pronto le ha venido como aquella mujer que las tuvo cerradas en Jericó. Las tuvo cerradas y le vino el vicio, le vino la depravación. Su vida se llenó de un oscurantismo, se llenó de tinieblas, hasta que las ventanas fueron abiertas. Le vino su salvación. ¿Habrá alguien más que va a recibir a Cristo? ¿Habrá alguien más que se va a reconciliar? Ahora es el momento. Levántate donde está y reconoce que has tenido cerradas tus ventanas. Voy a ir un poquitito más. Alguien está pasando crisis, pero no estoy hablando de problemas, estoy hablando de que a veces no tiene ni qué comer. ¿Sabes? ¿Tienes abiertas las ventanas o las tienes cerradas? Si estás pasando por una crisis, a pesar de ser el pueblo de Dios, te digo, es que has tenido cerradas tus ventanas. Pero hoy vamos a clamar para que se abran esas ventanas, en el nombre de Jesús. Si alguien está pasando momentos difíciles, pero momentos de una crisis económica como nunca la había vivido, creo que Dios te trajo para mostrarte que lo que te está pasando, a pesar que eres pueblo de Dios, es que tienes las ventanas cerradas. Ven y dile: Señor, voy a abrir las ventanas. Ven, Señor. Ven, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Ven, Señor, a mí. Quiero abrir las ventanas. No las puedo abrir yo, no las puede abrir el Señor, las tienes que abrir tú. Y tal vez los cerrojos están muy puestos, oxidados, pero doblégate delante de Dios. Doblégate hoy, reconoce tu situación. Porque cuando el pueblo de Dios tenía las ventanas cerradas, había incredulidad. Y la incredulidad hizo decir a aquel hombre que era la mano derecha del rey: aunque se abrieran las ventanas, vamos a seguir en esta miseria. Pero Dios, de un día para otro, en menos de 24 horas, Dios abrió las ventanas de los cielos y les vino liberación. Los arameos se fueron, les vino la bendición, les vino de nuevo todo lo que habían perdido, porque has cerrado las ventanas, las compuertas del cielo. De pronto se cierran, a pesar de que seas pueblo de Dios. Si estás atravesando una crisis como la que nunca habías vivido, hoy es una buena noche. Hoy es tu noche de liberación de esa crisis. Abre las puertas del cielo, abre las ventanas, abre, Dios mío, las compuertas. ¿Has estado padeciendo por obra de la carne?
Hoy vamos a orar para que se abran esas ventanas y te inunde la presencia de Dios y muera la carne y vive el Espíritu. ¿Fallaste en comisiones que Dios te envió? ¿Te llamaron para un privilegio y lo dejaste tirado? ¿Te enviaron para alguna comisión, la empezaste y no la terminaste? ¿Eres de los que empiezan y nunca terminas? Dile: Señor, lo voy a abrir. Quiero ventanas abiertas totalmente para mí. Yo lo voy a abrir. Todo lo que Dios quiere hoy es que le abran las ventanas. Hay inmoralidad adentro que no puedes dominar. Has alimentado más el perro negro. Dile: Señor, voy a abrir las ventanas para que me liberes, porque tu profecía lo dijo: misericordia antes que venga la ira, misericordia antes que venga el juicio. Dios no hace nada sin antes avisar. Ven y diles: Dios mío, hay algo en mi naturaleza, soy cuervo. Sabes, el cuervo era inmundo, pero lo utilizó el Señor. ¿Sabes qué dice Jesús? Aprende de los cuervos, que no trabajan, que no se ponen carga en el trabajo, dice el original, que no se asfixian con el trabajo y siempre tienen que comer, porque el cuervo delante de Dios es un sustentador. ¿Fallaste en alguna comisión? ¿Fallaste en alguna oportunidad? ¿Fallaste en algo que Dios te puso en la mano? ¿Te abrieron un trabajo y no lo agarraste y era de Dios? Hoy se abren las ventanas, porque los cielos se cerraron, pero te lo van a abrir para darte una nueva oportunidad. Si hay alguien más, dígale: Señor, yo hay algo con mi naturaleza que no puedo, con mi identidad que no venzo. Te pido que hagas algo, que me inunde el agua de tu Espíritu. Abre, abre, abre. Si tú las abres aquí, Dios las abre allá. Todo lo que ates aquí se atará allá. Todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que abras aquí será abierto allá. Si tú abres la ventana de tu corazón, Dios va a abrir la ventana de los cielos. En el nombre de Jesús, iglesia, extienda su mano aquí al frente. Oremos, póngase de pie. Padre, en el nombre de Cristo, abre las puertas del cielo, abre las ventanas de los cielos. Que venga tu lluvia, que me inunde, que ahogue mi carne. Me voy a reivindicar, que se ahogue todo aquello que me daña. Oh, ven agua de Dios, ven agua de Dios. Ven lluvia santa. Me voy a reivindicar, voy a tomar mi comisión. Quiero las ventanas de Salomón. Abre tus ventanas, abre. Iglesia, solo abre tu corazón con tu fe, con tus ofrendas. Ofréndate tú a Dios tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cada uno que ha venido a recibirte, haz el milagro del nuevo nacimiento. Que se muera la carne y empiece una vida de espíritu. Que tu agua se lleve todo lo que la carne hizo. Hay una oportunidad para ti hoy. Abre los cielos. Ábrelos, ábrelos. Inúndame, lléname, mójame. Oh, Dios mío. Si un poco de rocío levantó Nabucodonosor, a mí empápame con esa lluvia santa. En el nombre de Jesús. Que te destruya la crisis. Que el agua de Dios venga y se lleve toda la crisis. Que Dios destruya esa crisis. Hoy viene tu bendición, viene tu prosperidad. Ventanas de Salomón, ventanas de bendición. Fuera toda inmoralidad. Lo que tú no puedes vencer, Dios lo puede vencer. En el nombre de Cristo. Cante, pero cante con fe.
tu bendición. Declaro ventanas abiertas. Declaro cielos abiertos. Ven prosperidad. Ven nueva oportunidad. Ven santidad. Ven, ven, se va toda inmoralidad. Me declaro con cielos abiertos. Abra sus labios. Dígalo, abre los cielos. Yo ya abrí mi corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Solo hable con Dios, dígale al Señor. Ábreme esas ventanas. Ábrelas de par en par. Somos tu pueblo, somos tu vida. Fuera toda crisis económica. Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Gloria a tu nombre, santo eres santo. Abre los cielos, Oh, te declaro cielos abiertos. haz llover. Las ventanas de Dios están abiertas. Tu pueblo, Gracias, Dios mío.